Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 749 para estudiar el capítulo 3 del libro de Marcos. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Este capítulo 3 del libro de Marcos es interesante, puesto que en él figura la elección de los 12 apóstoles. Comenzamos este capítulo exponiendo un milagro de Jesús, el cual consistió en la curación de un hombre que tenía seca una mano. Los dirigentes judíos que estaban espiando a Jesús para ver lo que hacía en el día sábado, viendo que Jesús iba a curar a este hombre, parece que pusieron mala cara. Pero Jesús, como gran psicólogo que era, sabía lo que estaban pensando y les dijo, según el versículo 4, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Ante el silencio de ellos, porque esta pregunta los desconcertó, vamos a ver la reacción de Jesús en el versículo 5, que dice: Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Solo Marcos registra los sentimientos personales de Jesús. Estaba entristecido porque los dirigentes judíos usaban de su elevada categoría y de sus cargos para desfigurar el carácter y los requerimientos de Dios. Sin duda, también estaba entristecido por los resultados que esto tendría sobre los mismos dirigentes y sobre los que seguían sus engañosas ideas. El texto implica que la reacción de enojo inicial de Jesús fue momentánea, por lo que continuó preocupándose por la sanación de las almas. El versículo 6 nos dice que los fariseos que habían estado presentes se reunieron con los herodianos para, unidos, ir contra Jesús. Era inaudito, puesto que los dirigentes judíos iban en contra de estos herodianos, quienes seguían las directrices de los romanos. Pero en este caso les interesaban hacer pacto con sus enemigos con el fin de destruir a Jesús. Pues tienes razón, sin duda pensando que Herodes podría hacer con Jesús como hizo con Juan el Bautista, que lo degolló. Los versículos que siguen explican que acudían de todos los lugares para escuchar a Jesús y también los que necesitaban sanación física. Luego, en los versículos 11 y 12 podemos ver cómo los endemoniados acuden a Jesús. Dicen así: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Jesús no quería llamar mucho la atención con el fin de que los dirigentes judíos no le apresasen con alguna excusa y por tanto no poder terminar su obra evangelística. Los versículos 13, 14 y 15 nos demuestran que Jesús quería acelerar su ministerio, por lo que se puso a elegir a los dirigentes que quedarían para continuar la obra que él estaba realizando. De entre todos eligió a 12, y son estos: Pedro y Andrés, que eran hermanos, Jacobo y Juan, que eran hermanos e hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, llamado el cananista, y Judas Iscariote. Pasamos a analizarlos en algunos aspectos. Pedro era natural de Betsaida, en la orilla del mar de Galilea. Con frecuencia asumía el papel de portavoz de todo el grupo. Realmente, junto con su hermano Andrés, fueron los primeros que eligió Jesús. Fue Andrés quien lo llevó a Jesús, quizá por acuerdo mutuo. Pedro parece que actuaba como el director de la empresa de pesca de que participaba. Sea como fuere, su ahínco, afán, fervor, valor, lealtad, vigor y capacidad de organización, sin duda, lo destacaron para el liderazgo entre los discípulos desde el mismo comienzo. Existía en él diversos y contradictorios rasgos de carácter.
Parece haber sido siempre afanoso, ardiente, afectuoso, generoso, osado, intrépido y valiente, pero con demasiada frecuencia impulsivo, contradictorio, inestable, precipitado, inseguro, jactancioso, lleno de confianza propia y hasta atolondrado. Andrés fue uno de los primeros seguidores de Jesús. Parece haber sido un obrero diligente, aunque quizá no tan bien dotado con cualidades de liderazgo como su hermano Pedro. Según la tradición, fue martirizado en Grecia, en una cruz que tenía la forma de letra X. Por eso la cruz que tiene esa forma comúnmente se le llama Cruz de San Andrés. Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, parece que fue el primero de los 12 que murió como mártir, aproximadamente en el año 96 después de Cristo, mientras que su hermano Juan fue el último de los 12 en morir, aproximadamente en el año 96 después de Cristo. El hecho de que Jacobo fue el último fuera considerado suficientemente importante como para ser elegido por Herodes Agripa para morir como mártir implica que era uno de los destacados dirigentes de la Iglesia de Jerusalén. El relato del Nuevo Testamento presenta primero a Jacobo como un hombre algo egoísta, ambicioso y pronto para pedir, pero después lo muestra como a un dirigente sereno y capaz. Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo, sin duda fue un hombre de profundo discernimiento espiritual, que se desarrolló al contemplar en Jesús a aquel que es todo él codiciable. Juan no solo amaba a su maestro, él era aquel discípulo al que amaba Jesús. Por naturaleza era orgulloso, agresivo, ambicioso de honores, impetuoso, sentía fácilmente los agravios y anhelaba vengarse. Pero Juan se rindió más completamente que cualquiera de los otros ante el poder transformador de la perfecta vida de Jesús, y llegó a reflejar la semejanza del Salvador más plenamente que cualquiera de los otros discípulos. Tuvo razón Jesús cuando llamó a Jacobo y a Juan hijos del trueno. De acuerdo con una antigua tradición cristiana, Juan sirvió como pastor en la iglesia de Éfeso y fue supervisor de todas las iglesias de la provincia romana de Asia durante los últimos años de su vida. Bueno, pues no hemos podido acabar el estudio de este capítulo 3, por lo que mañana lo haremos con el tema 750. Bendiciones y hasta mañana.